En este ejercicio vamos a determinar las fuerzas de tensión que sostienen a un objeto que se encuentra suspendido desde el techo. Veamos el ejercicio. Nos dice, una masa de 8 kilogramos se cuelga del techo mediante dos cuerdas, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la tensión de cada cuerda? Muy bien. Primero, este objeto está en equilibrio estático, es decir, todas las fuerzas se cancelan y el objeto no se mueve. Para desarrollarlo, es importante que hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sabemos el diagrama de cuerpo libre? Pues trata de representar mediante una masa lo que sucede en este sistema. Así, en este caso, pues voy a poner una masa acá, la cual representa al objeto de 8 kilogramos. Aquí tenemos un punto. Y bueno, voy a seleccionar a las dos tensiones. Una tensión, en este sentido, que le voy a llamar tensión 1, y la otra tensión en este otro sentido, que es la tensión 2. Veamos que estas tensiones respecto del techo, esta está a un ángulo de 26 grados y esta está a un ángulo de 35. Y el objeto que está colgado, pues está ejerciendo sobre él otra fuerza. Y esta fuerza que se está ejerciendo es la fuerza del peso, la cual se dirige hacia abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer para solucionar este problema? Bueno, voy a hacer tomando la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si el objeto está estático, es decir, el objeto está colgado, tal como se ve en la imagen, y no se está moviendo, significa que la aceleración es cero. Esto significa entonces que la fuerza o el total de las fuerzas va a ser cero. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en este caso es, pues, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Las dos tensiones, tensión 1 y tensión 2, como vemos, tienen un ángulo de 35 grados la tensión 1 respecto del techo y la otra tiene un ángulo de 26 respecto del techo. Estas tensiones las podemos representar como sus componentes en X y en Y. Así, la tensión 1 nosotros la podemos representar como una componente en Y que se dirige hacia arriba y entonces tenemos la componente de la tensión 1 en Y, perdón, ahí eso parece X, pero es Y, y la tensión o la componente de la tensión 1 en X. Pues la componente de la tensión apunta hacia la derecha y la componente de la tensión Y apunta hacia arriba. Y ahora hagamos lo mismo con la tensión 2. Le voy a poner en otro color, en este celeste. Para ella sucede lo mismo. Tenemos una componente de la tensión 2 en Y hacia arriba y tenemos una componente de la tensión 2 en X, pero a la izquierda. Con base en esto, pues ya podemos trabajar nuestra sumatoria de fuerzas. Así pues, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Tengo una fuerza 1 en X, tensión 1 en X que se dirige a la derecha. Por lo tanto, tensión 1 en X. La fuerza de tensión o la tensión 2 en X se dirige hacia la izquierda. Entonces, menos la tensión 2 en X. Y esto es igual a cero. De nueva cuenta, ¿por qué es igual a cero? Pues si no se está moviendo, significa que la aceleración es cero y por lo tanto
esa multiplicación de masa por aceleración es cero. Esto significa entonces que la tensión 1 en X es igual a la tensión 2 en X al momento de despejar. Tomamos esto y lo despejamos hacia este lado. Ahora veamos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y cómo nos quedan las fuerzas en Y? En este caso, y lo voy a poner con los colores que representan, veamos, la tensión 1 en Y va para arriba, tal como lo podemos ver acá. También más la tensión 2 en Y va para arriba. Y el peso menos el peso que va para abajo. Y esto también es igual a cero. Muy bien. Bueno, lo único que yo conozco acá, pues es el peso. El peso nosotros pues sabemos, el peso es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad es pues menos 9,81. Y las tensiones en X y en Y las podemos representar pues como una componente del vector con el que estamos trabajando. Así en este caso, traigo pues esta parte del vector. Veamos primero la tensión 1. Tenemos tensión 1 en y tenemos tensión 1 en X de esta componente que es la tensión 1 a un ángulo de 35, pues podemos determinar la tensión 1. La tensión 1 va a ser la relación entre el ángulo 35 y la hipotenusa T1. Si nos damos cuenta, T1 en X es el adyacente y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿quién relaciona a la hipotenusa con el adyacente? El coseno. Podemos decir entonces que el coseno de 35 es igual al adyacente T1 en X sobre T1. Y lo mismo podemos hacer con el seno. El seno en este caso, pues T1 en Y es el opuesto. Entonces podemos decir el seno de 35 es el opuesto que va a ser T1 en Y sobre T1. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir como T1 en X es igual a T1 por el coseno de 35 y T1 en Y es igual a T1 por el seno de 35. Lo mismo podemos hacer con la otra tensión. Esta otra tensión pues la voy a dibujar con su color celeste. Tenemos aquí lo siguiente. Este es T2, este es T2 en X y este es T2 en Y. De la misma manera con el ángulo de 26. T2 en X es el adyacente y T2 es la hipotenusa. ¿Quién relaciona al adyacente con el ángulo y la hipotenusa? Pues el coseno. Aquí vamos a decir coseno de 26 es T2 en X sobre T2 y entonces de la misma manera seno de 26 es T2 en Y sobre T2. Pues haciendo lo mismo que hicimos arriba, despejando, tenemos entonces que T2 en X es T2 por el coseno de 26, perdón, y T2 en Y es T2 por el seno de 26. Muy bien, ya que tenemos eso, podemos regresar a las ecuaciones que estamos trabajando. Entonces, si tomamos de nuevo esta ecuación, que T1 en X
es igual a T2 en X. ¿Y quién es T1 en X? Es esto, T1 por el coseno de 35. Igual, ¿quién es T2 en X? T2 en X es T2 por el coseno de 26. Podemos decir entonces que T1 es igual a T2 por el coseno de 26 sobre el coseno de 35. Si tomamos nuestra calculadora y decimos, bueno, coseno de 26 sobre el coseno de 35, pues podemos entonces decir que 1.09 es aproximadamente 1.10. T1 es aproximadamente 1.10 de T2. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra ecuación, en donde tenemos T1 en Y más T2 en Y menos W es igual a 0. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo. Nos dice, le vamos a poner aquí una línea punteada para separar. Bueno, veamos, T1 en Y. ¿Quién es T1 en Y? Es T1 por el seno de 35. Eso es esto de aquí. Más T2 en Y. ¿Y quién es T2 en Y? Pues T2 por el seno de 26. Menos W. Pero ¿quién es W? Como ya lo habíamos mencionado, W es la masa por la gravedad. Y la masa, pues sabemos que el objeto es de 8 kilogramos. Menos la masa, 8 por 9.81 es igual a 0. Pero ahora démonos cuenta, tenemos un problema. ¿Por qué razón? Porque esta ecuación también depende de un valor desconocido T1 que no conocemos y que estamos buscando, y también T2 que no conocemos y que estamos buscando. Es decir, tenemos dos variables para dos valores desconocidos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, recuérdese que anteriormente de la otra sumatoria de fuerzas encontramos que la tensión 1 es igual a 1.10 por la T2. Entonces, ¿por qué ese valor no lo sustituimos aquí donde tenemos T1? Bueno, la ecuación nos dice T1 por el seno de 35. Entonces hagamos T1. ¿Y T1 quién es? 1.10 T2 por el seno de 35 más T2 por el seno de 26 menos, y aquí ya podríamos utilizar nuestra calculadora y decir pues 8 por 9.81 es igual a 78,48. 78,48 es igual a 0. Veamos que entonces ahora esta ecuación me quedó solamente en términos de T2. Entonces podríamos resolver de mejor manera. Veamos. Seno de 35. El seno de 35 es 0.5735 por 1.10. Es decir, voy a multiplicar a esto por esto de acá, y eso da aproximadamente 0.6309. 0.6309 de T2 más. ¿Quién es el seno de 26? Y el seno de 26 es 0.4383, casi 0.4384 de T2 es igual. Y bueno, esto que está acá, como menos, le voy a pasar del otro lado y le cambio de signo.
igual a 78,48. Ahora tenemos términos semejantes. Tengo 0,6309 de T2 más 0,4384 de T2, pues sumemos los dos. 0,6309 más 0,4384 es igual a 1,0693. 1,0693. Voy a jalar el dato solamente para tomarlo nuevamente. De T2 es igual a 78,48. Despejamos y nos da entonces que la tensión 2 es 78,48 sobre 1,0693. Al dividir, pues 78,48 sobre 1,0693 nos da como resultado 73,39. La tensión 2, 73,39 y como es una fuerza, newtons. Eso significa que la cuerda que está jalando aquí, esta cuerda está jalando para que esto no se caiga con una fuerza de 73,39 newtons para arriba. Y ahora nos hace falta, pues, con cuánto está jalando la otra fuerza. Perdón, esto es la tensión 2. Ojo, aquí le llamé a esto, no es esta, perdón. La tensión 2, según las nombre, es esta de acá. Entonces es 73,39 newtons, es en esta dirección. Y ahora me hace falta la fuerza 1 o la tensión 1. Bueno, y entonces la tensión 1, según me dice acá, en esto de aquí, me dice que la tensión 1 es 1,10 de la tensión 2. Va a ser 1,10 y la tensión 2 es 73,39. Si utilizamos nuestra calculadora, pues 1,10 por 73,39 significa que la fuerza o la tensión va a ser de 80,73. 80,73 newtons. Muy bien, entonces para este ejercicio nos dice que una masa de 8 kilogramos se cuelga del techo mediante dos cuerdas, tal como se muestra en la figura. Una cuerda a 35 grados respecto del techo y la otra a 26 grados. ¿Con cuánta fuerza deben de jalar las cuerdas para que ese objeto no caiga? La cuerda de la izquierda con 73,39 newtons y la cuerda de la derecha con una fuerza de 80,73 newtons.